Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar sobre agregación de datos, es decir, vamos a ver algunos nodos que nos sirven para este propósito. Y para ello vamos a continuar en el mismo flujo de trabajo que veníamos trabajando desde los videos anteriores. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un nodo expression para crear nuevos campos dentro de la tabla que estamos trabajando. Voy a ubicarme en el último nodo que teníamos, este joiner, y voy a agregar el nuevo nodo de esta manera. Acá lo voy a buscar, este nodo que está por aquí lo seleccionamos y vamos a configurarlo. Como siempre, el panel de configuración se despliega al lado derecho una vez tenemos seleccionado el nodo, pero en este caso lo voy a ampliar con este botón que aparece acá en la parte superior para expandir la ventana y poderlo trabajar mejor. Acá en principio vemos algunos ejemplos de lo que podemos hacer con este nodo. Después de que creamos la expresión para crear el nuevo campo, tenemos la posibilidad de agregarlo como un nuevo campo, una nueva columna, o reemplazar alguna de las columnas ya existentes. En este caso lo que queremos es agregar una nueva columna. Y la expresión es la siguiente. Vamos a utilizar los datos que ya traíamos en la tabla. Si desplegamos aquí al costado izquierdo, tenemos todos los campos de la tabla entrante y voy a buscar el campo Price Unit. Doy doble clic y lo voy a multiplicar. Le doy asterisco como signo para multiplicar y lo multiplicamos por el campo Quantity. Está un poco más arriba. Este de acá. También doy doble clic y ya aparece acá en el espacio de la expresión. Unit Price por Quantity. A esto le vamos a poner como nombre acá abajo venta USD, es decir, venta en dólares. De esta forma. Una vez ya lo tenemos, podemos proceder al siguiente campo. En este mismo nodo podemos crear varios campos nuevos, que es lo que estamos haciendo. Entonces le doy aquí en agregar expresión. Voy otra vez a la tabla izquierda para desplegar todos los campos que tengo en la tabla entrante y voy a buscar el campo Exchange, está aquí abajo. Lo puedo arrastrar hasta acá o le puedo dar doble clic y ya aparece aquí. Y lo vamos a multiplicar por el campo precisamente que acabamos de crear en la expresión 1, es decir, por el campo venta USD. De hecho, podemos empezar a escribirlo acá y acá nos lo sugiere en este listado que aparece. Bien, a este nuevo campo que estamos creando le vamos a poner venta local. Hacemos un append, yo ya lo había escrito por acá. Le ponemos venta local. Bien, vamos a crear otro campo. Entonces le damos agregar expresión y ahora queremos crear los costos totales en dólares. Entonces voy otra vez al costado izquierdo para ver el listado de los campos y busco el que dice Unit Cost USD, este que está acá. Lo voy a traer, le damos multiplicar por Quantity, que está acá. A este nuevo campo le vamos a llamar costo USD. Lo escribimos igualmente acá, así. Muy bien, ya hemos creado 3 nuevos campos. Vamos a darle Apply and Execute, pero antes probemos si lo que estamos haciendo es correcto o si nos muestra algún tipo de error. Entonces le voy a dar que evalúe las primeras 10 filas y acá nos muestra una imagen de la tabla mostrándonos únicamente las 10 primeras filas donde podríamos revisar cómo están los nuevos campos que creamos y efectivamente ha creado los 3 nuevos campos que creamos al final de la tabla. Entonces le voy a dar Apply and Execute para que ejecute el nodo. Ya lo ejecutó. Ahora vamos a pasar a los nodos propiamente de agregación de datos. Vamos a ver un nodo que es muy importante y muy común en KNIME que se llama GroupBy. Entonces voy a hacer lo mismo para traerlo. Lo unimos al flujo de trabajo. Por ahora cierro esta ventana. Este nodo me permite agregar valores según una agrupación de otros campos. Vamos a verlo. Voy a dar doble clic para abrir la ventana de configuración. En este caso la configuración no aparece al costado derecho, sino que se abre una ventana. Y vamos a tener principalmente estas dos primeras pestañas, la que dice Groups y la que dice Manual Aggregation. En la primera, donde dice Groups, voy a indicarle los campos con los cuales quiero agrupar la información. Estos van a ser Product Key, que está por acá. Voy dando doble clic y se pasan al recuadro de la derecha.
aquellas columnas o campos con los cuales queremos hacer la agrupación. La otra va a ser column name, product name, debe estar más abajo, por acá. La otra va a ser subcategory y category, es decir, donde los valores de estas 4 columnas sea una combinación única, se van a agrupar en una misma fila y por esa agrupación vamos a agregar un campo en la pestaña Manual Aggregation. Uno o más campos podemos agregarle con un método de agregación que puede ser una suma, un promedio. Si es un valor numérico puede ser suma, promedio, una desviación estándar, la media, entre otras formas de agregación. Si es un string podríamos sacar el primer valor, el máximo, el mínimo, el último valor. Entonces vamos a tomar el valor venta USD que creamos previamente. Recordemos que debe estar al final. Doy doble clic sobre él para traerlo al costado derecho. Y acá, donde dice agregación, voy a seleccionar el método de agregación que quiero utilizar, que en este caso va a ser una suma. Entonces, por cada grupo, por cada fila que se cree en esta nueva tabla que estamos haciendo, vamos a tener la suma de los valores de venta USD. Y no es más, le voy a dar OK y le voy a pedir que ejecute el nodo y podemos revisar la salida en la parte inferior. Aquí está ya la tabla resultante con los campos product key, product name, subcategory, category y el valor de la suma de ventas en dólares. Ahora vamos a ver un nodo que no es propiamente de agregación, pero que también nos va a servir para ordenar los valores que tenemos en la tabla. Es el sorter. Este nodo que tenemos acá lo podemos configurar de la siguiente manera. En el primer criterio vamos a buscar el campo por el cual quiero ordenar la tabla y ese va a ser la suma de venta USD. Y acá le vamos a decir si queremos que sea ascendente o descendente y lo vamos a ordenar de forma descendente. Si quisiéramos agregar más criterios para el ordenamiento, le podemos dar acá donde dice agregar criterio de ordenamiento. Le damos Apply and Execute y ya tenemos la tabla ordenada de forma descendente por el criterio de valores de venta en dólares. Bien, esto lo hacemos para hacer una agregación móvil. ¿De qué se trata esto? Queremos crear ahora un nuevo campo donde podamos ver cómo se va sumando los valores fila tras fila. Esto lo podemos hacer con un Moving Aggregator. Primero voy a organizar mejor este flujo de trabajo para poder ver mejor los nodos. Bueno, ya está un poco más alineados. En este caso voy a darle doble clic sobre el nodo para abrir la ventana de configuración y le voy a indicar el último campo que vemos acá al costado izquierdo, que es el de los valores en dólares de las ventas. El group by había puesto la palabra sum antes del campo venta USD. Eso en el group by lo podríamos configurar para eliminarlo, pero en este caso lo dejamos. Y acá en este agregador móvil le vamos a decir que el método de agregación también va a ser una suma. Con esto vamos a ver que fila tras fila, de forma descendente, va a ir sumando los valores del campo anterior, es decir, de la fila anterior. Es decir, en la fila 1 vamos a tener el valor de la fila 1, las ventas en dólares de la fila 1, en la fila 2 ya vamos a tener los valores de las ventas de la fila 1 más la fila 2, en la 3 los de la 1, los de las 2 de la 3 y así sucesivamente. Se va a ir agregando como una suma. Ahora le voy a dar OK y podemos ejecutar este nodo. Ahora revisemos cómo queda la tabla de salida. Antes de darle OK, le vamos a dar en esta primera casilla que hay acá para que la computación vaya siendo acumulativa. Una vez hecho esto, le vamos a dar OK, ejecutamos el nodo y revisemos la tabla de salida. Bien, acá podemos ver el último campo, cómo empieza a acumularse fila tras fila los valores del campo anterior, que es el de la suma de las ventas. Y él va a irlo sumando a medida que estos valores de las ventas van ascendiendo, porque previamente lo habíamos organizado de forma descendente. Voy a cerrar acá. Ahora vamos a ver un nodo que no es de agregación como tal, pero también es muy usado y es muy útil en los flujos de trabajo, que es el column rename. Vamos a buscarlo igualmente en el repositorio de nodos. Column renamer. Aquí está. Este nodo
sencillamente lo que hace es que renombra los campos que queramos de la tabla. Entonces, por ejemplo, este campo que dice sum ventas USD, le vamos a poner acumulado. Este es el último campo que creamos con el Moving Aggregator. Ahora le damos acá agregar columna y esto nos despliega otra posibilidad para renombrar otro campo, que va a ser el de ventas en dólares. Y a este le vamos a poner ventas. Ya está. Si quisiéramos seguir cambiando nombres, podríamos seguir agregando nuevas columnas. Por ahora le damos Apply and Execute, ejecutamos el nodo y acá lo tenemos. Revisemos la tabla y ya tenemos los nuevos campos, ventas y acumulado. Voy a organizar nuevamente este nodo acá. Ahora vamos a utilizar un Mat Fórmula. Recordemos que el Mat Fórmula es un nodo únicamente para trabajar con campos numéricos y que me permite hacer toda clase de operaciones matemáticas entre campos. Voy a abrir el diálogo de la configuración de este nodo para que creemos un porcentaje, un nuevo campo que va a ser el porcentaje del acumulado en relación al total de las ventas. Entonces vamos a ir viendo cómo empieza desde un porcentaje muy bajo, va a ir incrementándose hasta llegar al 100%. Entonces para ello voy a seleccionar el campo acumulado en el costado izquierdo. Aquí voy a darle slash para indicar la división y luego voy a indicarle call sum, la función que vemos acá, con el campo ventas. Esta última expresión, call sum, lo que va a hacer es que va a sumar todos los valores que hay en el campo ventas y esta operación se va a hacer para cada fila. A este nuevo campo le vamos a llamar porcentaje. Entonces en la parte inferior donde dice append column le ponemos porcentaje. Recordemos que este nodo también nos permite, en vez de agregar una nueva columna con esta expresión que acabamos de crear, también podríamos reemplazar alguna columna ya existente. En este caso nos interesa es crear una nueva columna. Le damos OK y ejecutamos este nodo. Ahora vamos a revisar cómo nos quedó. En esta tabla de salida podemos ver el último campo, cómo empieza con 0.009 y si descendemos hasta el último registro, ese porcentaje va aumentando hasta que finalmente llega a 1. Esta transformación que acabamos de hacer nos va a servir para hacer un diagrama de barras que lo mostraremos en el próximo video que tratará sobre visualizaciones. Por ahora voy a organizarlo un poco mejor en la parte superior de esta pantalla porque vamos a proceder con algunas otras transformaciones que tienen que ver con agregación de datos también, algunos de estos nodos que vamos a ver y que nos van a servir igualmente para hacer visualizaciones en el próximo video. Bien, vamos a ver un nodo que se llama Row Aggregator. Lo voy a buscar aquí en el repositorio de nodos. Es este nodo que está por acá. Lo voy a traer hasta acá y lo voy a unir al nodo Expression, que fue el primer nodo que trabajamos en este video. Este nodo Row Aggregator me permite seleccionar un campo, por ejemplo, el campo Country, y el nodo va a agrupar la información por los valores que tenga el campo Country y el método de agregación lo podemos seleccionar acá abajo. Puede ser una suma, en este caso, le vamos a dar suma y le vamos a decir cuáles son las columnas o campos para la agregación en los cuales él va a hacer la agregación. Y queremos que sea en el campo de venta USD. En el lado izquierdo, como siempre, vamos a excluir los campos y solamente vamos a dejar al lado derecho el campo que queremos utilizar para la agregación. Es decir, con esta configuración vamos a agrupar la información por país y para cada país va a sumar los valores que haya en el campo ventas USD. Le voy a dar Apply and Execute para que revisemos la tabla. La tabla de salida es solamente dos campos. El campo Country para hacer los grupos y por cada valor de Country va a agregarnos los valores en suma del campo ventas USD. Podríamos haber agregado más campos para agregación y al igual que ventas, poder generar la suma de otros valores. Como ven, lo que hace este nodo también lo hace el group by,
pero este nodo es mucho más simple, más sencillo y quizás más fácil de usar para muchas personas. Con esta información vamos a utilizarla también en el próximo video para hacer una visualización. Bien, ahora vamos a revisar otro nodo de agregación muy común en KNIME, que es el pivot. Voy a buscarlo por acá. Tenemos el nodo pivot y el nodo unpivot. El nodo pivot, como su nombre lo indica, me permite pivotear la información. Para configurarlo, debo abrir el cuadro de diálogo y voy a tener tres pestañas que son claves en la configuración de este nodo. La primera de ellas es grupos, donde vamos a seleccionar los campos para agrupar la información. La segunda de ellas es pivots, donde vamos a agregar los campos que vamos a pivotear. Y la tercera de ellas es el manual aggregation, donde vamos a seleccionar los campos que queremos, cuyos valores queremos agregar para cada uno de estos grupos y para cada uno de los campos también que vayamos a pivotear. Entonces, en la primera pestaña, por ejemplo, podemos seleccionar el campo periodo, es decir, vamos a crear grupos, una tabla donde agrupe la información por periodos. En la segunda pestaña, en pivots, vamos a seleccionar category, que está por acá. Y en la tercera pestaña vamos a seleccionar en Manual Aggregation los valores de las ventas en dólares, es decir, el campo venta USD. Si lo seleccionamos, al dar doble clic, aparece en este recuadro grande de la derecha y acá en el campo agregación debemos seleccionar el método de agregación. Se parece un poco a la configuración del group by en esta parte. En este caso vamos a decirle que haga una suma. Entonces, por cada valor del campo grupos y de pivots, va a sumar, en este caso, la información de venta USD. Acá podríamos configurar los nombres de los encabezados para que conserven el método de agregación, por ejemplo, para que conserven el campo pivot y el nombre de la agregación. Es muy intuitivo y podemos hacer pruebas para que vean cómo va a quedar. Por ahora lo voy a dejar así y le voy a dar OK para que ejecutemos este nodo y revisemos lo que hace este nodo. La salida de este nodo es que va a tomar en la primera columna el campo periodo, porque le dijimos que agrupara por cada uno de los periodos, y para cada periodo va a pivotear la información por categoría. Entonces vamos a tener esta columna dice audio, esta columna dice cámaras, esta cell phones, computers, en fin. Cada una de las categorías de los valores del campo categoría ahora son columnas, son encabezados. Y los valores que vamos a tener acá es la suma del valor de las ventas en dólares. De esta manera trabaja el campo, el nodo pivot. Como ustedes pueden ver, este nodo tiene tres puertos de salida. En el primer puerto es la información que acabamos de ver, que es la tabla pivot. En el segundo puerto son los grupos totales y en el tercer puerto son la información pivoteada total. Esto lo podemos ver en la parte inferior donde aparece la tabla resultante o la tabla de salida. Tenemos estas pestañas donde podemos ver en la primera pestaña la primera tabla del primer puerto de salida, la segunda pestaña la información del segundo puerto de salida y la tercera pestaña la información del tercer puerto de salida. Entonces, si nos vamos a la segunda pestaña de la salida de este nodo, vamos a poder ver los periodos y los valores en venta para cada uno de estos periodos, sin desagregar estos valores por la información pivoteada o por los campos que utilizamos para pivotear. Y en el tercer puerto de salida vamos a ver la información de los valores en dólares por cada una de las categorías que fue el campo que utilizamos para pivotear. Muy bien, ahora voy a organizar estos nodos por acá porque vamos a utilizar nuevamente un group by. Ya lo habíamos visto, pero este group by nos va a servir para organizar los datos para una gráfica que veremos, como ya digo, en el próximo video. Entonces voy a ir a la configuración de este nodo y voy a agrupar la información por periodo y en la pestaña de Manual Aggregation voy a indicarle venta USD y a esto le voy a decir que quiero la suma. Luego de esto le vamos a dar OK y ejecutamos este nodo y revisamos acá abajo cómo quedó. Tenemos que por cada periodo tenemos la suma
de los valores del campo venta USD. Con esto hemos visto los principales nodos para agregación de datos. Los invitamos a ver el siguiente video de este curso 9 desde cero, donde veremos cómo hacer visualizaciones en 9.